Creo que tú me hiciste esa pregunta en la clase anterior. ¿O fuiste tú o fue uno de los chicos que estaba aquí? ¿Dudas? Aquí hay dudas. ¿Qué pasó? Nada, seguro. No quiero dudas en el examen y después en clase que no hablen. De todas maneras el video no los oye. Nada más me oye a mí. Ok, entonces tenemos otra definición de la implicación y básicamente la otra definición de la implicación que dice. La otra definición de la implicación tiene que si yo tengo P implica Q, esto ya es equivalente a una conjunción y una equivalencia. Como que estamos tratando de reescribir la implicación en base a otros de los operadores que conocemos. Y es que la conjunción del antecedente y la consecuente sean equivalentes a el antecedente. Y eso es lo que nos está diciendo la otra definición alternativa de la implicación. Entonces, bueno, vamos a tratar de demostrar esta expresión. Nuevamente podemos partir de P implica Q, llegar a P y Q equivalente a P, y oigo, conforme entiendo que ustedes entendieron que tenían que usar la definición, entonces sigo con la definición, que en este caso es 357, creo, ¿verdad? Definición de la implicación, ¿y qué me queda aquí? P o Q equivalente a... Y ahora yo quiero pasar de aquí para acá. Golden. Entonces, fíjense, antes yo les definí mi lema. Básicamente, en esta parte nos relajamos y vamos a dejarles usar. Fíjense que ¿qué tenemos aquí? Tenemos este, bueno, en este caso, no, en este caso estamos bien. Tenemos este pedacito. Las simetrías son implícitas, ¿verdad? Básicamente podemos obtener este pedacito. ¿Sí? Bien. Y por último tenemos un teorema que a mí me encanta, que es el contrapositivo. Que realmente muchos de ustedes cuando están modelando tratan de usarlo, y creo que era lo que tú querías demostrar cuando hace un rato yo dije que desde que vi lógica cambié mi manera de razonar. Y yo creo que tú trataste de decirme el contrapositivo, pero te enredaste hablándolo. ¿Ok? ¿Qué no me dice el contrapositivo? El contrapositivo lo que nos está diciendo es que yo les diga que P es una condición suficiente para Q, es equivalente a que les diga que no Q es suficiente para no P. Entonces quiero que me digas la oración que me estabas diciendo hace un rato, pensando que conocemos esto, porque tú te equivocaste y creo que no. Yo dije, sí, a partir de que estudié lógica, cambié mi manera de razonar. Porque tú me lo estabas diciendo con negaciones, ¿verdad? Ajá. Porque es que quiero volver a insistir porque quiero que quede claro qué era lo que me estabas diciendo. Definitivamente lo único que, ¿verdad?, puedo decir es, si no cambié mi manera de pensar, ¿verdad?, significa que no vi lógica. Pero no que si no vi lógica, no cambié mi manera de pensar, que creo que fue lo que tú me trataste de decir. ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces esto es bien importante que lo sepamos porque este teorema es muy poderoso. Nuevamente insisto, cada vez que yo les recalco con mis teoremas poderosos, dense cuenta de que detrás de esos teoremas siempre hay muchas demostraciones que haciendo uso de ellos ustedes pueden fácilmente simplificar la demostración. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien?
¿Qué pasó? ¿Ya es la hora? ¿No? Ok, entonces vamos a hablar de otros teoremas de la implicación. Los otros teoremas de la implicación tenemos este teorema que pareciera de alguna manera que nos da la sensación de que estamos haciendo una distribución. Pero fíjense que no hay distribución como tal. Nosotros básicamente lo que estamos diciendo es que sabemos que P es una condición suficiente para una equivalencia entre Q y R. Entonces básicamente eso equivale a que P y Q, P y R. ¿Ok? Después tenemos que hay una distributividad de la implicación sobre la equivalencia y entonces aquí sí realmente ¿qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo, y acuérdense que siempre que hablemos de distributividad y operadores que son binarios, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si yo tengo P implica Q equivalente a R y sé que el operador de implicación es distributivo con respecto a la equivalencia, esto no es más que nosotros digamos P implica Q equivalente P implica R. Y esa es una propiedad que sí tiene este operador, que es distributivo con respecto a la equivalencia. ¿Okay? Después, y ahora vamos a hacer sus demostraciones correspondientes, tenemos que de alguna manera, fíjense que esto, ¿qué nos está diciendo? Que este operador, si hubiéramos pensado en asociatividad, fíjense que no es la expresión de asociatividad que pensamos. Vamos a llegar a shunting. Y quiero que hagamos shunting porque este realmente es un teorema muy, muy, muy poderoso. Y vamos a ver qué nos dice shunting y vamos a verlo con detalle. No lo copien de ahí, vamos a copiarlo de aquí. Vamos a ver qué nos dice shunting. ¿Y shunting qué nos dice? Que si yo tengo P y Q como antecedente y eso implica R, ¿ok? Eso equivale a decir P implica Q implica R, ¿ok? Antes de hacer la demostración, yo quiero que ustedes me pongan un ejemplo de la vida, ¿ok? Donde realmente podamos ver claramente que nosotros, el shunting se cumple. ¿Sí? A ver, ¿quién me ayuda a ver con un ejemplo que si yo tengo P y Q implica R, eso es equivalente a tener P implica Q implica R? José, ¿te atreves? ¿Quién se le ocurre algo? May, dime, mi amor. Y hago todos mis ejercicios. Ajá, es una condición suficiente para pasar lógica. Entonces, ¿eso es equivalente a qué? Esa es mi primera expresión. O sea, ella lo que está diciendo es, sí, entiendo lógica y hago todos mis ejercicios, ¿verdad? Implica que voy a probar lógica. Es lo que nos está diciendo, que eso es equivalente a decir que si entiendo lógica es una condición suficiente para que ocurra ¿qué? Paso lógica. Bien, entonces esto nos permite básicamente reescribir una conjunción de antecedentes como una secuencia de implicaciones. Y es lo poderoso de este teorema. Una conjunción en los antecedentes y reescribe como una secuencia de implicaciones. Entonces vamos a hacer la demostración y vamos a ver cuáles son los puntos importantes en esta demostración. Entonces empecemos. Tenemos P implica Q implica R. Y aquí queremos llegar a P implica Q implica R. Quiero que ustedes me digan qué debo hacer. A ver, Maggie.
Miguel Ángel. Domingo, ¿por dónde empiezo? Quiero que todos tengan una hoja y que estén trabajando, ¿ok? Aquí no venimos a ver, aquí venimos a trabajar. Domingo, dime. No me queda más remedio, créeme. No tengo muchas más opciones que esa. Podría jugar con las definiciones, pero no tengo para dónde correr. 359, ok. ¿Qué dice el 359? Es una definición alternativa de la implicación. Que dice P implica Q equivalente a... ¿No P? Okay. ¿Por qué esa? ¿Por qué esa? Ajá. Luego asocio los otros dos y ya me queda la parte de Q implica R y ya me queda el otro nivel. Pero fíjate lo que tú estás pensando, por eso te estoy preguntando por qué esa definición. ¿Cuál es tu nombre? Osmar. Y fíjense que lo que está pensando Osmar en su razonamiento realmente está yendo más allá que simplemente ver el paso de cómo traducir la implicación. Él está pensando en cómo usar esa traducción. Y eso, ustedes, si lo quieren poner en papel, eso significa que está tratando de explotar un poquito cómo es esta expresión. Y Osmar, dime, ¿cómo es esta expresión que te permite a ti ver que si tú utilizas esto, después aplicas De Morgan, después aplicas asociatividad, te va a poder permitir llegar aquí? ¿Tú me puedes explicar cómo visualizaste la definición de esta expresión a la cual quieres llegar para que tengas ese camino que te permite llegar rápidamente a esa definición? Entonces tú estás viendo que tienes esto. ¿Ok? Porque él está viendo que pudo haber aplicado aquí el 359, que le decía que P implica Q era equivalente a no. Después lo completamos las sustituciones. Entonces tú visualizaste eso y además, ¿qué visualizaste? La misma definición otra vez. No P entonces, algunos de ustedes básicamente lo que a veces me dicen y básicamente lo podemos asumir, esta es la definición de la implicación, ¿verdad? Es que realmente es como que empezamos de este lado de la equivalencia y sabemos que tenemos que llegar a esto. Pero muchas veces el camino para llegar de aquí para acá es demasiado largo y necesitamos alguna guía. Y esa guía puede ser tan fácil como que tratemos de explotar cómo es la expresión a la que queremos llegar. Y el explotar esa expresión es sencillamente como que la reescritura de esa expresión en el mismo operador que nosotros estamos tratando de reescribir la expresión original. Y si ustedes se acuerdan qué significaba la heurística de eliminación, básicamente esto, yo decía siempre que esto es un paso de traducción, que es el paso de traducción del operador a un operador que ya conocemos, que en este caso es la disyunción, y manipulamos a ese operador con las propiedades que ya conocemos para después traducir esa expresión nuevamente al operador que estamos tratando de demostrar su propiedad, que es nuevamente otra traducción. Y aquí lo que nos queda que es demostrar la propiedad que queremos, pero con el operador que ya conocemos, que en este caso es la disyunción. ¿Y qué sabemos de la disyunción? ¿Qué es un operador? Entonces, fíjense, esto nos queda el no de P o R, ¿verdad? Aquí aplicamos. ¿Y cuál es De Morgan?
El 3. ¿Y qué dice de Morgan? No P y Q es equivalente a no P o no Q. Y aquí básicamente, ¿qué nos queda? No P o Q o R. Y entonces, la asociatividad, las asociatividades dijimos que estaban implícitas, pero bueno, vamos a escribirla para que nos quede claro. 3. Asociatividad de la disyunción. Y ya está. Entonces, fíjense cuál fue el razonamiento que Osmar utilizó. Él lo que lo utilizó fue, partió del operador que era la implicación, sabe que tiene que llegar a una cadena de implicaciones. No sabemos ninguna propiedad de las cadenas de explicaciones, lo único que sabemos es la definición de la implicación. Utilizamos una definición en un operador, que en este caso es la disyunción, y tratamos de usar la misma definición con la solución a donde vamos a llegar. Entonces eso nos terminó acotando el pedazo que teníamos aquí, fíjense, lo que teníamos que hacer en esta parte. Que de la otra manera, si básicamente yo llego aquí y le digo, bueno, apliquen el 359, y no les digo hacia dónde vamos a ir, pues el espacio de posibilidades es sumamente grande, las posibilidades de perdernos o quedarnos sencillamente sin poder tomar una decisión, los chances son muy grandes. Claro. De hecho, con axiomas sale. Lo puedes hacer igual. Lo que pasa es que él se aprovechó de la asociatividad y de Morgan y quedó, en este caso particular, esa definición permite que uno haga la demostración de manera muy sencilla. Sí. Entonces, la misma técnica se podía aplicar en el examen. Y cuando mañana ustedes vean la demostración, se van a sorprender de lo sencilla que era la última pregunta. Donde básicamente ustedes lo que tenían que hacer era colocar la parte izquierda de la demostración, ver la parte derecha y jugar con la parte derecha para ver a dónde tenían que llegar. ¿Ok? ¿Se terminó la clase? Bueno, nos vemos el lunes.